Mi papá me llamó el peso que todos tienen que cargar. No dije nada y me fui de la noche a la mañana. Es curioso cómo, una vez que el peso se fue, toda la familia se ahogó por completo en deudas y facturas sin pagar. Tenía 28 años, sentado en la misma mesa de comedor en la que me había sentado cada año desde que era niño, mirando un plato de pavo seco y puré de patatas tibio, intentando no hacer contacto visual con mi padre. No esperaba que la noche fuera buena, pero nunca esperé que mirara alrededor de la mesa, se riera y me llamara peso muerto delante de todos. Y esa ni siquiera es la peor parte. La peor parte es que nadie lo detuvo. Me llamo Zach y supongo que se podría decir que siempre he sido la oveja negra de mi familia. Soy el menor de 3. Mi hermana Rachel tiene 35 y mi hermano Dean 33. Al crecer, nuestra casa no era exactamente abusiva, pero sí rígidamente estructurada. Mi padre la dirigía como un CEO dirige una empresa, y nosotros éramos los becarios sin sueldo, constantemente tratando de que no nos despidieran. Rachel aprendió pronto a hacer la pelota. Ella era la niña de oro, siempre en control, nunca fuera de lugar. Dean interpretaba el papel del chico de oro, el atleta estrella, la sombra de papá. Y yo era el callado, el creativo, el que no quería dedicarse a los negocios o las finanzas o cualquier plan que mi padre hubiera trazado para mi futuro antes de que yo llegara a la pubertad. En cambio, me gustaba el arte. Me gustaba construir cosas, dibujar, diseñar. Me metí en la animación 3D en el instituto y finalmente la seguí como carrera. No era exactamente lo que mi padre llamaría un trabajo de verdad. Nunca lo dijo directamente, al menos no en aquel entonces, pero era obvio. Sonreía cortésmente cuando mencionaba un nuevo proyecto, y luego cambiaba inmediatamente la conversación hacia el ascenso de Dean o el nuevo apartamento de Rachel. Mis triunfos no eran triunfos para él. Eran distracciones, pasatiempos, y en algún momento, el resto de la familia empezó a tratarme de la misma manera. Para cuando llegué a mis veintitantos, me había distanciado mucho. Todavía aparecía en las festividades importantes, en parte por culpa, en parte con la esperanza de que tal vez algo hubiera cambiado. Spoiler, no lo había hecho. Los comentarios siempre eran sutiles, pero se acumulaban. Mi madre me preguntaba si todavía estaba haciendo esos videitos, como si fuera un adolescente jugando con un portátil. Rachel me decía que debería pensar en conseguir un trabajo de verdad antes de que fuera demasiado tarde. Dean simplemente se reía y no decía nada, como si yo fuera un chiste que ni siquiera necesitaba contar. Pero este año fue diferente. Este año algo había cambiado en mí, no en ellos. De hecho, había tenido una gran victoria, una personal. Finalmente había firmado un contrato a largo plazo con un estudio importante para trabajar en una serie de streaming. Era el tipo de trabajo que pagaba mejor que cualquier cosa que mis hermanos estuvieran haciendo. Aunque no llevara traje ni me sentara en una oficina, no era algo llamativo ni viral. Así que no lo había publicado en las redes sociales. Pensé que tal vez compartiría la noticia en persona. Ya sabes, para que vieran que no era un artista muerto de hambre vagando por la vida. Pensé que tal vez, solo tal vez, estarían orgullosos. Así que me presenté a la cena de Navidad sintiendo algo que no había sentido en años cerca de mi familia, confianza. Mi madre me recibió en la puerta con su habitual abrazo apretado y esa mirada que gritaba, estaba preocupada de que no vinieras. Dean apenas levantó la vista de su teléfono. Rachel me dio el beso al aire que reservaba para la gente por la que no quería arruinar su maquillaje. Mi padre ni siquiera vino a la puerta. Ya estaba sentado en la mesa con un vaso de whisky y la mirada de un hombre que pensaba que nos estaba haciendo un favor a todos solo por estar allí. La cena empezó como siempre. Mi madre me preguntó si estaba saliendo con alguien. No lo estaba. Dean habló de criptomonedas. Rachel trajo a su novio, Carter, que bien podría haber sido un espejo de mi padre en un cuerpo ligeramente más joven. Y los dos se lanzaron inmediatamente a una conversación sobre bienes raíces. Nadie preguntó por mí, ni una sola vez. Esperé. Pensé que tal vez después del postre lo mencionaría. Tal vez cuando las cosas se hubieran calmado y la gente estuviera menos pendiente de las apariencias. Pero entonces mi padre carraspeó, levantó su copa para un brindis y todo se torció. Solo quiero decir, comenzó, lo orgulloso que estoy de mis hijos.
Rachel acaba de cerrar su mayor negocio hasta la fecha. La empresa de Dean se está expandiendo y es genial ver que el trabajo duro da sus frutos. Hizo una pausa, sonriendo con suficiencia, mirando alrededor de la mesa. Luego añadió, y Zach también está aquí, aún sigue flotando por ahí. Un peso muerto. Pero lo queremos. Lo dijo como una broma, del tipo de las que se supone que debes reírte para que duela menos. Pero nadie se rió. No de verdad. Rachel soltó una risita educada. Dean resopló. Mi madre se quedó helada con el tenedor a medio camino de la boca. Carter sonrió como si fuera lo más gracioso que había oído en todo el día. Y yo simplemente me quedé allí sentado. No me reí. No discutí. Ni siquiera me inmuté. Simplemente dejé que la frase flotara en el aire. Dejé que todos se marinaran en ese momento que no esperaban que importara, porque eso es lo que siempre habían hecho. Decir cosas crueles y esperar que les siguieras el juego. Tomártelo a broma. Tragártelo entero. Pero esta vez, no iba a hacerlo. En lugar de eso, hice una pregunta. Una sola frase que, lo juro, hizo que el aire se escapara de la habitación. A mi madre se le cayó el tenedor. La sonrisa de Rachel se resquebrajó. Dean levantó la vista de su teléfono por primera vez en toda la noche. No levanté la voz. No monté una escena. Simplemente miré a mi padre y le pregunté lo único para lo que ninguno de ellos estaba preparado. Ni siquiera levanté la voz. Simplemente miré a mi padre directamente a los ojos, me recliné en mi silla y pregunté, ¿quién pagó la hipoteca en 2009 cuando te despidieron? La reacción fue inmediata. El tenedor de mi madre resonó contra su plato. Rachel se congeló a medio sorbo de vino, su copa suspendida en el aire como un fotograma congelado de una comedia de situación. La cabeza de Dean se levantó de un tirón como si alguien le hubiera dado una bofetada. Mi padre parpadeó una vez, luego otra, su boca se abrió ligeramente y luego se cerró. Por un momento, todo lo que pude oír fue el zumbido del lavavajillas en la cocina y el suave jazz navideño que salía del altavoz Bluetooth en la sala de estar. Nadie dijo una palabra. Verás, todos recordaban 2009. Fue uno de los peores años para nuestra familia económicamente. A mi padre lo despidieron de su puesto de gerente en una empresa de suministro regional. Y el trabajo a tiempo parcial de mi madre como asistente legal no era suficiente para pagar las facturas. Rachel todavía estaba en la escuela de posgrado en ese momento, financiada por completo por mis padres, por supuesto. Dean acababa de empezar a trabajar en una startup tecnológica, pero apenas le alcanzaba para el alquiler. Nadie en la familia tenía dinero de sobra. Nadie excepto yo. En ese momento, yo tenía 21 años, era estudiante de tercer año en la universidad, y acababa de vender los derechos de un cortometraje de animación que había hecho durante unas prácticas. No se hizo viral ni ocupó titulares, pero fue adquirido por una plataforma independiente por una tarifa de licencia que, para mí, fue como ganar la lotería. No era rico, ni mucho menos, pero tenía suficiente para ayudar. Así que lo hice, en silencio, sin fanfarrias, sin pedir nada a cambio. Extendí cheques cuando la hipoteca se retrasaba, cubrí las facturas de la luz, pagué la compra. Mi nombre no figuraba en ningún documento. Mi padre nunca lo reconoció en voz alta, pero todos lo sabían. Y ahora, años después, con su vaso de whisky en alto y su sonrisa engreída, me llamaba peso muerto delante de la gente que debería haberlo sabido mejor. No necesité decir nada más. La pregunta por sí sola fue suficiente para fracturar algo en esa narrativa perfectamente controlada que a mi padre le gustaba mantener con mano de hierro sobre nuestra familia. ¿Intentó recuperarse?, carraspeó. Eso fue hace años, dijo bruscamente. Como si eso de alguna manera lo borrara. Solo intentabas ayudar. Sí, dije. Porque tú me lo pediste. Se estremeció, solo un poco, pero lo vi. Y todos los demás también. Y creo que fue entonces cuando el equilibrio en la habitación cambió, como si el suelo se hubiera inclinado unos pocos grados y nadie estuviera seguro de dónde poner los pies. La conversación volvió a cobrar vida a trompicones después de eso, pero la energía había cambiado. Mi madre apenas tocó su comida.
Rachel de repente se interesó mucho en su teléfono. Dean no paraba de lanzarme miradas de reojo como si me hubiera salido una segunda cabeza. Nadie preguntó por mi trabajo. Nadie me felicitó por mi éxito, porque en ese punto era obvio que había llegado a esa casa con algo que no esperaban, una ventaja. Pero no insistí. Dejé que el silencio hiciera el trabajo por mí. A veces la verdad impacta más fuerte cuando no se la metes a la gente por la garganta. El resto de la cena transcurrió en una extraña neblina. Después del postre, ayudé a mi madre a recoger la mesa. Estaba callada, con la boca apretada, pero sus manos temblaban. Mientras le entregaba una pila de platos, susurró: «No deberías haber dicho eso delante de todos». La miré y dije: «¿Qué, la verdad?». Sus ojos se desviaron hacia el comedor. «¿Sabes cómo es tu padre?». «Sí», dije. «Ese es el problema». Ella no respondió. Solo tomó los platos y se dirigió a la cocina. Después de esa noche, las cosas se enfriaron. Durante las siguientes semanas, recibí menos mensajes de mi madre. Ninguna llamada. Rachel me dejó de seguir en Instagram, que era su forma digital de dar un portazo. Dean me envió un mensaje poco entusiasta preguntando si estaba bien. Pero cuando respondí con un simple mejor que nunca, nunca contestó. Luego llegó la Pascua. Para entonces, ya lo había superado en gran medida. No esperaba una disculpa, pero tampoco esperaba lo que vino después. Me presenté porque, a pesar de todo, todavía quería darles una oportunidad. Supongo que todavía creía en la idea de la familia, aunque siguiera decepcionándome. Cuando llegué, era obvio que no era realmente bienvenido. Nadie me había guardado un sitio. No había ningún plato puesto para mí. Mi madre parpadeó sorprendida, como si no hubiera esperado que viniera. Rachel y Dean ya estaban enfrascados en una conversación con mi padre. Todos ellos bebiendo vino y riéndose de algo que se detuvo en el momento en que entré. Mi madre rápidamente cogió una silla de repuesto y murmuró: «Oh, no pensábamos que vendrías». «¿Por qué no iba a venir?», pregunté. No respondió. Me senté en el borde de la mesa como una idea de última hora, tratando de ser civilizado, tratando de ignorar la extraña tensión. Pero no tardó mucho en que la conversación se volviera en mi contra de nuevo. «Entonces, Zach», dijo Rachel, con la voz un tono demasiado brillante. «¿Sigues jugando con los dibujos animados?». Sonreí. «Sigo animando». «Sí, trabajando en un par de episodios para una nueva serie». «Oh, qué bien», dijo, como si le hubiera dicho que trabajaba en una tienda de batidos. «Debe ser agradable no tener que preocuparse por el mundo real». Parpadeé. «¿Te refieres a pagar el alquiler, las facturas y los impuestos?». Ella lo descartó con un gesto. «¿Sabes a lo que me refiero?». Y así, sin más, estaba sucediendo de nuevo. Mismo guión, diferente festividad. Dean se unió esta vez, diciendo algo sobre que los autónomos eran alérgicos a la estructura real. Mi padre se rió. Mi madre no dijo nada. Y me di cuenta por primera vez de que no iban a cambiar, no porque no pudieran, sino porque no tenían que hacerlo, porque se tenían los unos a los otros, y yo no. Entonces llegó el verdadero golpe. Mi padre hizo chocar su copa y anunció que Rachel y Carter esperaban un bebé. Todos jadearon y celebraron. Abrazos. Vítores. Lágrimas. Sonreí, la felicité. Genuinamente feliz por ella. Y entonces ella dijo: «Estamos pensando en ponerle el nombre de papá, o tal vez Dean. Ya sabes, nombres fuertes». Y mi madre, mi propia madre, añadió con una risita: «Bueno, al menos sabemos que este bebé no terminará viviendo en un mundo de fantasía». Todos rieron, fuerte y prolongadamente. Nadie me miró. A nadie le importó cómo me sentó. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no era solo una cuestión de respeto. Se trataba de borrarme. Querían fingir que yo nunca fui el que los sostuvo cuando se estaban hundiendo. Querían reescribir el pasado para poder seguir justificando su versión de quién era yo. El blando, el soñador, el inútil. Pero habían ido demasiado lejos. Unos días después, recibí un mensaje de mi madre.
Decía que estaba planeando una fiesta sorpresa para el 60 cumpleaños de mi padre ese verano y esperaba que pudiera montar uno de tus videitos como regalo. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo, no porque me sorprendiera, sino por lo casualmente cruel que era. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea. No por ira, no por rencor, sino por algo más frío, más afilado. Si querían reescribir la historia, bien. Les dejaría. Pero yo escribiría el final. Porque aquí está la cosa que no sabían. Ya no era solo un artista freelance. Tenía acceso a herramientas que ellos ni siquiera podían pronunciar. Tenía tiempo, habilidad y recibos. Tenía correos electrónicos, capturas de pantalla, cheques antiguos y, lo más importante, tenía la verdad completa y sin adornos. Así que sonreí, le devolví el mensaje a mi madre y dije, me encantaría ayudar con eso. Haré que sea algo que nunca olvidará. Y lo decía en serio. No respondí a ese mensaje de inmediato. Me dije que necesitaba tiempo para planificar el vídeo. Pero en realidad, solo necesitaba espacio para respirar, para pensar, para asegurarme de que no estaba actuando por pura emoción. Porque durante un tiempo, eso era todo lo que sentía, ira. Quiero decir, ¿cómo no iba a estarlo? Me habían borrado. Me quedé sentado allí durante mucho tiempo después de esa cena de Pascua, simplemente mirando fotos en mi teléfono. Fotos de años atrás, viejas barbacoas familiares, cumpleaños, ceremonias escolares. En cada una de ellas, yo estaba a un lado, sin sonreír, sin fruncir el ceño, simplemente allí, como una idea de última hora, como un accesorio que alguien olvidó mover fuera del plano. Y cuanto más miraba, más me daba cuenta de que había pasado la mayor parte de mi vida haciéndome pequeño para encajar en el espacio que ellos habían tallado para mí. Un papel que nunca pretendieron que fuera lo suficientemente grande para quien yo era en realidad. Pero ese papel, había terminado de interpretarlo. No exploté. No envié un mensaje dramático ni hice un anuncio público. Ni siquiera devolví la llamada a mi madre. Simplemente me alejé, en silencio, intencionadamente, y por primera vez en mi vida, dejé de preguntarme qué pensaban de mí. Dejé de esperar su aprobación como si fuera algún tipo de premio que aún no me había ganado. Y ese fue el comienzo. Los siguientes meses fueron extraños, solitarios en algunos aspectos, liberadores en otros. Dejé de responder al chat grupal de la familia, dejé de mirar Instagram para ver si Rachel había cedido y me había vuelto a seguir. No lo había hecho. Cuando mi madre enviaba mensajes ocasionales de espero que estés bien, mantenía mis respuestas breves, educadas, distantes. Ella se dio cuenta. Finalmente, los mensajes se redujeron a un goteo. Pero mientras mis lazos con ellos se aflojaban, empecé a anclarme a otra cosa. Mi trabajo. Ese contrato de animación que mencioné, explotó, en el buen sentido. Puse todo lo que tenía en él. Noches tardías, mañanas tempranas, fines de semana dedicados a refinar fotogramas clave y a construir ritmos emocionales para personajes que, irónicamente, me parecían más reales que las personas con las que compartía apellido. Mi trabajo se convirtió en mi terapia. Cada escena que completaba sentía que estaba pegando de nuevo pedazos de mí mismo que habían sido astillados durante años, y la gente se dio cuenta. La serie se lanzó en una plataforma importante. Los críticos la calificaron de visualmente impresionante y emocionalmente resonante. Un clip de uno de los episodios se hizo viral en TikTok y, de repente, me vi inundado de mensajes, gente diciéndome cuánto significaba la historia para ellos, cuánto les recordaban los personajes a sí mismos. Una persona escribió, es como si te hubieras metido en mi cabeza y hubieras animado mi infancia. Eso me golpeó fuerte porque, por primera vez en mi vida, no solo era visto. Era comprendido. No por mi familia, no por gente que conocía desde los 5 años, sino por extraños. Extraños a los que no les importaba a qué escuela fui o si llevaba traje. Solo les importaba lo que yo creaba, lo que le daba al mundo, y eso era suficiente. Me invitaron a hablar en un panel en una importante exposición de animación ese verano, volé a Los Ángeles, me alojé en un hotel decente por una vez en lugar de dormir en el sofá de un amigo. Me subí a un escenario con creadores a los que admiraba desde el instituto y hablé sobre la narración visual y el uso del trauma como lente para el arte. El moderador me preguntó qué inspiró el tono emocional de la serie.
dije la familia y lo dejé ahí. Pero incluso mientras las cosas iban bien, mentiría si dijera que nunca pensé en ellos. En la cara de mi padre cuando hice esa pregunta. En mi madre mirando su plato como si quisiera desaparecer. En la extraña sensación de vacío de saber que mi éxito no significaba nada para las personas a las que más debería haberles importado. Hubo momentos, tranquilos, entre ediciones o antes de dormir, en los que la duda se colaba, en los que me preguntaba si estaba siendo mezquino, si era yo el que se estaba volviendo frío, si tal vez había malinterpretado las cosas todo el tiempo. Pero entonces recordaba la cena, la risa, la forma en que mi madre había dicho, al menos este bebé no terminará en un mundo de fantasía. Como si toda mi existencia fuera una broma para ella, y eso me sacaba de mi ensimismamiento. No solo habían despreciado mi trabajo. Me habían despreciado a mí, una y otra vez. Así que seguí construyendo. Con el éxito de la serie, empecé a recibir ofertas, proyectos más grandes, trabajos de largometraje, incluso algunas solicitudes de estudios con los que soñaba trabajar. Firmé con un representante, obtuve asesoramiento legal, formé un equipo. De repente, ya no estaba haciendo videitos. Estaba dirigiendo mi propio pequeño estudio de producción. Contraté a 2 asistentes, contraté a algunos autónomos, empecé a ser mentor de un chico de mi ciudad natal que me recordaba a mí mismo a los 16 años. Y la mejor parte, no le conté nada de esto a mi familia. Dejé que pensaran que seguía trasteando en mi habitación como un adolescente aburrido. Dejé que siguieran subestimándome. Era el mejor camuflaje que podía pedir, hasta que llegó el mensaje. Finales de junio, mi madre. Hola, Sach. Solo un recordatorio sobre la sorpresa de papá. 60 cumpleaños el 15 de julio. Espero que sigas trabajando en ese videíto. Avísame si necesitas ayuda con las fotos. Lo miré durante mucho tiempo, sonreí, dejé el teléfono y abrí una carpeta que había estado construyendo silenciosamente durante meses. Verás, cuando acepté hacer ese vídeo, ya sabía lo que iba a hacer. Pero no quería que fuera un momento mezquino para pillarlos. Quería que significara algo, que aterrizara con suficiente peso como para que nadie pudiera descartarlo como un berrinche. Quería sostener un espejo frente a mi familia y dejarles ver exactamente quiénes eran, quiénes habían sido todo el tiempo, sin que yo necesitara decir una sola palabra. Así que revisé material antiguo, vídeos caseros, cintas de cumpleaños, clips aleatorios que mi madre había enviado a lo largo de los años. Lo metí todo en mi software de edición y empecé a tejer una narrativa, no de los logros de mi padre o sus 60 años de sabiduría, sino de la gente a su alrededor, de los sacrificios hechos, de los momentos que ignoraron. Encontré un clip de 2009. Mi madre sentada en el porche con cara de preocupación, mi voz fuera de cámara diciendo, «Está bien, mamá. Ya envié el cheque». Otro clip de la graduación de Rachel donde mi padre no para de hablar de lo orgulloso que está de ella, y apenas se oye mi voz de fondo diciendo, «Creo que me han admitido en ese programa de verano». Ignorado, pasado por alto, olvidado. Y luego estaban las fotos, imágenes en las que siempre estaba ligeramente fuera de plano, donde Dean era el centro de atención, Rachel sonriendo perfectamente y yo estaba borroso en el fondo sosteniendo la cámara o medio recortado por completo. Las uní todas, las superpuse con una banda sonora sutil, dejé que las imágenes hablaran por sí solas. Y luego, solo una vez, incluí una leyenda, no todo el peso es muerto. Algunos cargan con la familia cuando nadie más puede. Eso fue todo. Sin voz en off, sin explicación, solo las imágenes, la música y esa única línea. Exporté la versión final la noche antes de la fiesta. Y entonces, por primera vez en años, me compré un traje en condiciones. No para ellos, para mí. Quería entrar en esa casa sabiendo exactamente quién era. Y lo hice. La fiesta era en casa de mis padres, por supuesto, con catering elegante, llena de gente que conocía a mi padre como un pilar de la comunidad. Rachel estaba allí con un vestido de diseñador. Dean estaba junto a la barra, ya con una cerveza en la mano. Mi madre me dedicó la sonrisa de labios apretados que siempre usaba cuando no estaba segura de cómo sentirse. Mi padre, manteniendo el control en medio de la sala, me miró como si fuera un invitado más, luego asintió y dijo, «Me alegro de que hayas venido». Sonreí. No me lo perdería por nada. Nadie preguntó por el vídeo.
Nadie pregunta nunca hasta que se dan cuenta de que deberían haberlo hecho. Y cuando finalmente se proyectó en una pantalla gigante en la sala de estar, con las luces atenuadas y los ojos de todos los invitados fijos en ella, el silencio que cayó sobre esa habitación fue más denso que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Se podría haber oído caer un alfiler. La sonrisa de mi padre desapareció. Mi madre parecía haber visto un fantasma. La mandíbula de Rachel se tensó. Dean, por una vez, parecía genuinamente incómodo. Y yo simplemente me quedé en la parte de atrás de la habitación, con las manos en los bolsillos, observándolo todo. Hay un momento que llega después del silencio, después de que una verdad se revela y no queda ninguna mentira cómoda a la que aferrarse. Cuando la gente revela quiénes son realmente. El vídeo terminó. La sala se quedó helada. Nadie aplaudió. Nadie se movió. Fue Rachel quien rompió el silencio primero. Eso no fue realmente apropiado, dijo, con la voz tensa, cuidadosamente medida, como si estuviera tratando de mantener la compostura con ambas manos. Se suponía que esto era una celebración. No le respondí directamente. Miré a mi padre. Todavía estaba mirando la pantalla, el fotograma final. Esa única línea brillando en blanco sobre el fondo negro. No todo el peso es muerto. Algunos cargan con la familia cuando nadie más puede. La ironía no se me escapó. Qué rápido había cambiado su tono ahora que todos los demás lo veían. No solo yo. No solo un hijo enfadado o una oveja negra con rencor. No, ahora el público lo sabía. Sus colegas, sus compañeros de golf, los amigos de la familia que siempre habían asumido que yo era el callado que no venía mucho. La verdad cambia las cosas cuando obligas a la gente a mirarla. Aún así, mantuve mi rostro tranquilo, sereno. No iba a arruinar todo lo que había construido convirtiendo esto en una pelea. No, esto era el comienzo de algo mucho más deliberado. Así que sonreí. Me pediste que hiciera un vídeo que significara algo. Eso es lo que hice. Mi madre estaba pálida. Dio un paso adelante como si quisiera decir algo, luego se detuvo. Su mano revoloteó sobre su pecho. Zachary, podrías habernos advertido. Creo que ya habéis tenido suficientes advertencias, dije. Simplemente nunca escuchasteis. Y entonces me fui. Salí de allí, tan tranquilo como el hielo, dejándolos cocerse en esa habitación llena de sus propios reflejos. Porque esto no era la venganza. Aún no. Eso era solo la preparación. La parte en la que las paredes empiezan a cerrarse y finalmente se dan cuenta de que no son ellos los que sostienen el mapa. En los días siguientes, esperaba que alguien, cualquiera, llamara, tal vez para gritar, tal vez para disculparse. Estaba preparado para ambas cosas. Pero el silencio se prolongó, lo que solo me dijo una cosa, no estaban seguros de cómo responder. Y cuando la gente no sabe cómo contraatacar, es cuando es más vulnerable. Así que empecé a planificar, no por rencor, sino con claridad, porque tenía algo que ellos nunca habían tenido al tratar conmigo, el elemento de control, y lo iba a usar. Primer paso, reunir los recibos. No solo de 2009, sino de todo. Revisé mis registros bancarios, encontré las cantidades exactas que había enviado durante ese año y los pocos que siguieron. Imprimí capturas de pantalla de cada transferencia, las etiqueté, las feché. Saqué correos electrónicos que mi madre me había enviado agradeciéndome en privado por mantenerlos a flote. Guardé mensajes de voz en los que susurraba, por favor, no le digas a tu padre que te lo pedí. No planeaba demandarlos ni nada dramático por el estilo. Pero esto no era por dinero. Era por la rendición de cuentas. Quería construir un registro tan completo, tan hermético, que si alguno de ellos intentaba reescribir la historia de nuevo, tendría más que un vídeo bien editado. Tendría pruebas. Segundo paso, identificar los puntos débiles. Cada persona en esa familia tenía una debilidad, y yo las conocía todas. A Rachel le importaba la imagen más que el oxígeno. Su LinkedIn, su Instagram, su marca inmobiliaria, todo la pintaba como una mujer hecha a sí misma que venía de una familia amorosa y solidaria. Sus seguidores veían branches, apartamentos de lujo, zapatos caros. No veían las verdades feas.
La forma en que había manipulado a mis padres para que fueran sus avales en su primera hipoteca mientras me menospreciaba por necesitar ayuda con un préstamo para el coche. La forma en que había hablado mal de mí a los clientes porque mis cosas raras de animación eran un poco demasiado alternativas. Dean era más callado, más sutil, pero estaba desesperado por validación. Siempre estaba tratando de impresionar a papá, incluso ahora, a sus 30 años. Su mayor miedo, parecer pequeño, débil, como si no fuera el tipo del que papá presumía en el campo de golf. Y también tenía secretos. Cosas que ni siquiera se suponía que yo supiera. Y luego estaba mi padre, el hombre que había pasado décadas curando cuidadosamente su imagen como un profesional respetado y jefe de una familia unida. Toda su reputación se basaba en esa ilusión. Y si hay algo que mi padre no soportaba, era la idea de ser visto como algo menos que en control. Pero aquí está la cosa. Cuando tratas a tu propio hijo como una decepción durante el tiempo suficiente, finalmente deja de protegerte. Así que hice una lista, no de cosas que destruir, solo de verdades que revelar. Tercer paso, reunir aliados. Ahora, esta parte me sorprendió incluso a mí. No pensé que tuviera ninguno, pero la voz se corre. La gente habla. Ese vídeo se había compartido más veces de las que esperaba. Una de las antiguas amigas de Rachel, una mujer llamada Camila, me envió un mensaje unos días después de la fiesta. Dijo, fue valiente lo que hiciste. Conozco a tu hermana desde hace mucho tiempo. Nunca te ha dado el crédito que mereces. Quedamos para tomar un café. Compartió historias, pequeñas cosas que Rachel había dicho a lo largo de los años, cómo se había burlado de mí con los clientes, cómo se refería a mí como el comodín de la familia, como si fuera un experimento inestable. Le di las gracias y mantuvimos el contacto. Unos días después, recibí un mensaje de uno de los viejos amigos de la Universidad de Dean. Me contó sobre un proyecto en el que habían trabajado años atrás, algo por lo que Dean se había llevado el crédito, pero que en realidad no había hecho. No era ilegal ni nada, pero era suficiente para sacudir la imagen que Dean había construido. Seguí recopilando, en silencio, pacientemente. Y mientras lo hacía, algo empezó a suceder. La gente empezó a verme de verdad. No la versión de mí que mi familia había moldeado en sus historias, sino la real, la que ya no necesitaba su aprobación. Me invitaron a hablar en un panel universitario sobre cómo irrumpir en la animación desde entornos no convencionales. Acepté. Después, un estudiante se me acercó y dijo, no pensaba que la gente como yo pudiera triunfar en esta industria. Ahora sí. Casi me rompo, porque ese era el punto. Por eso había aguantado tanto. Por eso no había quemado el puente por completo, porque seguía esperando que tal vez alguien en esa familia me viera como me veía este extraño. Pero no lo habían hecho, y no lo harían. Así que seguí adelante. Cuarto paso, darles cuerda. Ahora que ya no los protegía, me apoyé en sus historias. Dejé que hablaran. Cuando la gente me preguntaba cómo estaban las cosas con mi familia, decía, deberíais preguntarles a ellos. Cuando la gente le preguntaba a Rachel sobre el vídeo de la fiesta de cumpleaños, ella titubeaba, desviaba el tema. Decía cosas como, Zach siempre ha sido muy emocional. Lo que, por supuesto, solo despertaba más curiosidad en la gente, y cuanto más curiosa se volvía la gente, más empezaban a mostrarse las grietas. Rachel perdió un cliente, uno grande. Resulta que ese cliente había visto el vídeo, hizo preguntas, no le gustó cómo respondió ella. La imagen importa en su mundo, y no pudo manejar esta situación lo suficientemente rápido. Dean intentó desaparecer del mapa, pero en una red lo suficientemente pequeña, el silencio es sospechoso. Se retiró de un proyecto de startup en el que había estado trabajando. Se corrió la voz de que había tergiversado sus contribuciones en una empresa anterior. Nada ilegal, solo decepcionante. Y mi padre empezó a hacer preguntas. Primero a través de mi madre, con mensajes como, papá quiere hablar. ¿Puedes llamarle? Luego directamente, Zach, basta de drama. Sentémonos. Aclaremos las cosas. No respondí, porque sabía exactamente lo que significaba ese mensaje. No significaba que quisiera disculparse. Significaba que quería recuperar el control, limpiar el desastre antes de que se extendiera más.
Pero ya se estaba extendiendo, y yo no había terminado. Aún no. El último paso de la preparación era simple, crear la oportunidad. Lo cual llegó, irónicamente, gracias a Rachel. Iba a organizar una gala benéfica a finales de septiembre. Gran lugar, lista de invitados aún más grande. Recibí una invitación a través de Camila. Aparentemente, Rachel no se dio cuenta de que nos habíamos hecho amigos. Confirmé mi asistencia. Sí. Cuando llegó la noche, vestí un traje negro, la misma sonrisa tranquila, la misma confianza serena, y bajo el brazo, una carpeta de Manila. La gala benéfica fue el espectáculo brillante y pretencioso que esperaba. Rachel siempre tuvo un don para convertir las cosas en oportunidades de marca, y esa noche no fue una excepción, elegantes pancartas con su logotipo, detalles dorados en todo, desde los centros de mesa hasta los cubitos de hielo. Y un fotógrafo apostado justo en la entrada tomando fotos de los invitados mientras entraban, como si fuera la gala del Met. El evento tenía como objetivo recaudar dinero para un hospital infantil, una causa noble. Pero Rachel no lo hacía por los niños. Lo hacía por la imagen, por las publicaciones en redes sociales, por la sarta de hashtags que sin duda había preparado con días de antelación. Entré en ese salón de baile con la carpeta de Manila casualmente bajo el brazo y una sonrisa que no pude reprimir del todo. No estaba nervioso. Ya no. No se trataba de una confrontación. Se trataba de un cierre. Todo lo que estaba a punto de suceder se había puesto en marcha hacía mucho tiempo. Solo necesitaba un suave empujón. Y esa noche, yo era ese empujón. Camila me encontró cerca del fondo de la sala, tal como había prometido. Se veía elegante y sofisticada con un vestido azul marino, sosteniendo una copa de champán y observando a la multitud como un halcón. Está allí, murmuró, inclinando la cabeza hacia el podio. Acaba de terminar su discurso. Todos aplaudieron. Nadie escuchó. Asentí. Perfecto. No me acerqué a Rachel de inmediato. Esperé, socialicé, charlé con algunas personas que reconocí de círculos online, productores, escritores, un ejecutivo de un servicio de streaming que me había contactado el mes pasado. Fue curioso. Este era el tipo de gente por la que mi padre se habría desvivido por impresionar. El tipo que Rachel siempre intentaba atraer. Y me conocían, no como el otro hermano, no como el artístico, sino como Zach Hayden, el tipo que había construido algo con su propio nombre. Finalmente, Rachel me vio. Su sonrisa era del tipo que se aprende en costosas clases de etiqueta. Perfectamente proporcionada, completamente hueca. Zach, dijo, deslizándose hacia mí con unos tacones que probablemente costaron más que mi vuelo. ¿Viniste? Correspondí a su sonrisa. Por supuesto. No me lo perdería. Siempre has tenido un don para organizar fiestas. Ella ladeó la cabeza, buscando sarcasmo en mi rostro. Me alegro. De verdad. Mira, he querido hablar contigo sobre el vídeo. Nos pilló por sorpresa, pero quizás deberíamos sentarnos. Aclarar las cosas. Ahí estaba de nuevo. Esa frase, aclarar las cosas. Código para, reescribamos la historia de nuevo. Solo que esta vez, mantén la boca cerrada. No respondí de inmediato, solo eché un vistazo a la sala, a todas las caras pulidas fingiendo que les importaba la causa mientras miraban de reojo la barra libre. Y entonces le entregué la carpeta. ¿Qué es esto?, preguntó, frunciendo el ceño. Algo para tus archivos, dije. Adelante, ábrela. Ella frunció el ceño pero la abrió. Sus ojos recorrieron la primera página y luego se quedaron helados. Su boca se entreabrió ligeramente. Una inhalación lenta, luego otra. La sangre se le fue del rostro. Dentro había impresiones de cada pago que había hecho a nuestros padres, los cheques de la hipoteca, las facturas, capturas de pantalla de correos electrónicos, mensajes de texto, transcripciones de mensajes de voz. Y encima de todo, una carta firmada por nuestro padre, de cuando estaba lo suficientemente desesperado como para pedir ayuda por escrito: Zach, te lo devolveremos. No solo nos estás ayudando, nos estás salvando. Sé que hemos sido duros contigo, pero te prometo que nunca olvidaremos esto.
Vi las emociones parpadear en ella, confusión, reconocimiento y, finalmente, pánico. Me miró, con la voz baja y aguda. ¿Por qué me enseñas esto? Porque quiero que recuerdes algo, dije. Has construido esta marca sobre la idea de que vienes de una familia fuerte y solidaria. Has usado esa narrativa para atraer clientes, socios, simpatía. Pero es ficción. Has pasado años menospreciándome, burlándote de mí. Reescribiendo nuestra historia para que tú seas siempre la que brilla. ¿Pero la verdad? Me incliné lo suficiente para que solo ella me oyera, la verdad tiene dientes. Respiraba rápido ahora. Si esto es algún tipo de amenaza. No lo es, dije con calma. Es un favor. Una oportunidad para que te detengas antes de que yo decida hacerlo público. Se puso rígida. No te atreverías. No necesito hacerlo, respondí. El daño ya está hecho. La gente vio ese vídeo. Ya están haciendo preguntas. ¿Y si decido publicar esto? Toqué la carpeta, toda tu imagen se derrumba. No estoy aquí para arruinarte, Rachel. Estoy aquí para decirte que, de ahora en adelante, no tienes derecho a hablar por mí. No tienes derecho a usarme. No tienes derecho a borrarme. Ella no respondió. Solo miraba, con la mandíbula apretada. La dejé allí de pie y me alejé. Sin embargo, no me detuve en Rachel. A la mañana siguiente, hice una visita discreta a la oficina de Dean. No una reunión, solo una entrega. Dejé un pequeño sobre con su recepcionista, dirigido con mi letra. Dentro había unas pocas palabras amigables y una copia de un mensaje que había recibido de su antiguo socio, el que me había confesado que Dean se había llevado el crédito por su trabajo años atrás. El sobre incluía una nota: he mantenido esto en privado. Espero que tú hagas lo mismo en el futuro. Pasaste mucho tiempo actuando como si yo estuviera por debajo de ti. Dejemos de fingir. Nunca respondió. Y luego estaba mi padre. Esa conversación tuvo lugar durante un café, no en casa de mis padres, en terreno neutral, una pequeña cafetería en una calle tranquila. Se presentó con la misma expresión reservada que siempre tenía cuando sabía que no tenía el control. Parecía viejo, o cansado. Quizás era la iluminación. Quizás era simplemente verlo por fin como era, no como yo quería que fuera. Se sentó frente a mí, carraspeó y dijo: «¿Ya has dejado claro tu punto?» «No», dije. «He hecho las paces. Que lo entiendas o no, depende de ti». Me miró durante un largo rato. «¿Crees que fui un mal padre?» «Creo que fuiste un padre orgulloso. Y el orgullo puede cegar a la gente». Asintió lentamente. «Sabes, cuando eras niño, no te entendía. Todavía no lo hago la mayoría de los días». «Ese no es el problema», dije. «El problema es que nunca lo intentaste». El silencio se extendió entre nosotros. Entonces dijo algo que no esperaba. «Gracias. Por la hipoteca, por todo». No dije de nada. No sonreí. Solo asentí. Eso fue suficiente. Pasaron las semanas. Las consecuencias no fueron explosivas. Fueron silenciosas, lentas, como la erosión. La reputación de Rachel sufrió un golpe sutil. Nada dramático, pero lo suficiente como para que algunos clientes dejaran de devolverle las llamadas. Publicaba con menos frecuencia. Dean dejó de aparecer en los eventos de la industria. Mi madre me enviaba mensajes de vez en cuando, cortos. Respondía cortésmente, pero sin calidez. Seguían siendo una familia, todavía orbitando unos alrededor de otros, pero yo ya no orbitaba a su alrededor. En cambio, me concentré en la vida que había construido. Mi estudio creció. Firmé un acuerdo para coproducir una nueva película de animación. Contraté a Camila como nuestra directora de alcance comunitario. Compré un apartamento con vistas al río. Nada ostentoso, pero mío. Una tarde, entré en una librería y vi una colección de ensayos de tapa dura sobre animación y narrativa. Mi nombre figuraba en el índice. Pasé a mi artículo y leí la primera línea: a veces, las mejores historias no son sobre venganza.
Son sobre recordar quién eres cuando las personas que te criaron intentaron hacerte olvidar. Compré 2 copias. Una para mí y otra que dejé, sin firmar ni envolver, en la puerta de mis padres. Sin nota, sin explicación. Ellos lo sabrían. Y mientras me alejaba, me di cuenta de algo. Esto nunca fue sobre venganza. Fue sobre liberación. Yo no era un peso muerto.